Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ay, Sahalama, aquí alaiba, alama y Sahalaya. Oh poder de Dios, oh santo tu nombre, Señor. Oh, qué grande es tu nombre, Cristo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor. Yo me recuerdo, hermanos, yo les podía mostrar mi cuerpo como lo tengo lleno de cicatrices. Cicatrices por todos lados. Un guerrillero es alguien que está preparado para matar. Yo estoy herido de bala, tengo cicatrices de bala, de tortura, de cuchillo. Cuando peleábamos cuerpo a cuerpo, cuando estábamos en balaceras. Y acostumbrado a disparar y después preguntar más. Cuando aquel muchacho yo le miré el rostro, di la vuelta y comencé a caminar con la pistola en la mano, pero sentí un temblor como que me iba a ir al suelo. Comencé a caminar y me alcanzaron mis compañeros y me dijeron, ¿por qué no lo mataste? Yo le dije, es que me dio lástima, pero era una vil mentira, no era lástima, llevaba miedo. Llevaba un miedo terrible. Yo decía, esos creyentes deben de ser brujos, porque me dio miedo tocar a aquel muchacho. Pero no hay tal brujería en los creyentes, sino que son revestidos con la autoridad del Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Despavoridos, yo me fui para Honduras. Honduras es un país limítrofe con Guatemala. Cuando llegué a Honduras, me dieron una bienvenida. Allá en Honduras, los sacerdotes jesuitas le consiguieron un carnet como que era seminarista de una institución católica. Hermanos amados, el catolicismo, como dice el hermano Jeñito, camina cogido de la mano. No son ni parientes, son hermanos. El catolicismo con el comunismo en Latinoamérica son los que fomentan. Si no, ahí está Nicaragua. 3 de sus importantes ministros, cardenal de Escoto y el otro cardenal, son 2 cardenales los que están metidos con el gobierno comunista y son más ateos que el mismo diablo. Porque el diablo cree en Dios y no solamente cree, sino que tiembla. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Estuve en Honduras un tiempo. Regresé a Guatemala, pues la sed de venganza. Yo quería vengarme. Quería seguir peleando por la causa del comunismo. Yo recuerdo, amados hermanos, que cuando regresé a Guatemala, llegué a mi pueblo. Fui a buscar a un camarada que nos había servido su casa de buzón de guerra. Cuando yo llegué a esa casa de ese camarada, él me recibió muy bien, me invitó a beber cerveza, pero él ya se había vendido al ejército también. Cuando yo llegué, estuvimos bebiendo. Al poco tiempo la casa fue rodeada de soldados. Él había mandado avisar a los soldados al ejército que tenía un guerrillero en su casa. Me amarraron, me golpearon, me metieron a un carro, me llevaron a un cuartel provisional, de ahí me sacaron a las 12 de la noche. Yo soy de una provincia en Guatemala llamada Chiquimula. Y me llevaron para a un cuartel, a un pueblo llamado Zacapa. Y yo recuerdo que en ese trayecto hay un lugar que le llaman La Cumbre. Ahí me bajaron, pasaba de la medianoche, me pegaron contra un paredón de tierra. Un soldado dijo, preparen los fusiles, lo matan y después lo queman. Yo esa noche sabía que iba a morir. Yo sentí miedo, ¿por qué no decirlo? Pero dentro de mi mente hacía eco aquellas palabras que me habían dicho, que morir por la patria era un privilegio y morir por la causa del comunismo era un honor. Yo recuerdo que cuando ellos me estaban parando en el paredón, llegó otro carro que venía atrás de nosotros y ahí venía un teniente. Se bajó y dijo, no lo maten todavía, llévenlo a la base militar y allá le sacan todo lo que tiene. Me llevaron a esa base militar. Cuando llegamos, me comenzaron a dar puños y golpes. Después me llevaron a un cuarto, una cárcel, un cuartito bajo tierra, como un basement. Había que bajar unas gradas. Un cuarto pequeñito, oscuro, que estaba lleno de guerrilleros capturados. Cuando yo llegué a ese cuarto, aquella peste que había ahí era terrible.
El agua llegaba un poco arriba del ojo del tobillo y encerraron aquel cuarto oscuro. Aquellos quejidos de aquellos torturados que estaban ya con unos días de anterioridad capturados, y de aquella agua apestosa y sucia había que beber, y ahí se hacían las necesidades fisiológicas. Eso era terrible, hermanos. Por eso que en esta temperatura yo me siento feliz, como estuve en ese cuarto. Hermano, ahí la inanición, la falta de alimento, la deshidratación, aquello era terrible, hermano, aquel calor insoportable y estar encerrado ahí, una prisión psicológica. Me sacaban a torturar diariamente, pero el guerrillero es alguien que se muere antes de traicionar lo que cree. Y el único que puede cambiarle la mente a un comunista guerrillero se llama Cristo Jesús. Es el único que puede cambiar la mentalidad de un comunista. Yo recuerdo, amados hermanos, que aquellas torturas eran terribles, pero quería morir en lo que yo creía. Si nosotros, muchos de los cristianos, usáramos esa filosofía, hermanos, ya hubiéramos evangelizado al mundo completo. Pero tenemos la oportunidad de hacerlo ahora con el satélite de Radio Revelación. Tal vez usted no quiere ir a evangelizar, pero ahí con lo que usted aporte a Radio Revelación llega el mensaje a los 4 puntos cardinales de Latinoamérica. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, amados hermanos, mi padre, con su influencia económica, yo tengo 2 tíos que trabajan con el gobierno, que están en el ejército, son coroneles, uno de ellos ya está retirado en este tiempo. Mi padre los buscó, la influencia económica de mi padre y aquel apoyo militar de mis tíos lograron dar con mi paradero. Mi padre sobornó a los militares. En Latinoamérica el soborno es el pan nuestro de cada día. Allá se soborna a todo mundo. Yo recuerdo que me sacaron, pero era una trampa porque había orden de matarme en mi casa. Me mandaron a la República del Salvador. Cuando llegué a El Salvador, me consiguieron un salvoconducto diplomático para ir a México. Me fui para la República de México. Cuando llegué a México, me fui a la península de Yucatán, Mérida. Mi propósito grande era llegar e irme rumbo a La Habana, Cuba, e ir a besarle los bigotes, las barbas al señor Castro. Ese es el anhelo de todo guerrillero latinoamérico, presentarse allá con el señor Castro y decirle que uno es uno de los valientes de Latinoamérica peleando por el comunismo. Otro de mis máximos anhelos era llegar a la Universidad Patricio Lumumba en Rusia, donde se preparan los mejores combatientes del mundo. Mi viaje se vio trucado porque había que esperar cierto tiempo para poder salir. México es un país 100% socialista. Allá las iglesias inclusive son propiedad del gobierno, los templos no son propiedad de ningún grupo religioso. México es la espina que tiene clavado Estados Unidos en medio de la planta del pie. México es un país con 70 millones de habitantes y esclavizados por la religión católica, que es la hermana del comunismo. Había que esperar cierto grupo porque habían guerrilleros de toda Latinoamérica esperando un viaje, pero mandaban 3 y 4. Cada 15, 20 días tenían que irse 3 y 4 a La Habana para no declarar de una vez que estaban llenos de guerrilleros México. Estando en México caí bajo una psicosis colectiva. Recuerdo que cuando quería dormir miraba los rostros ensangrentados, me miraba la ropa llena de sangre. En los sueños y pegaba gritos, aquellas pesadillas eran espantosas. Comencé a administrarme 2 y 3 miligramos de sosegón y atedrón, una droga tranquilizante para el sistema nervioso. Pero el sosegón y el atedrón no me hicieron ningún efecto. Comencé a inyectarme morfina y por último llegué a esa droga maldita llamada heroína. Yo recuerdo que traté de disipar, me comenzaron a dar una ayuda de parte de la Universidad Autónoma de México como exilado en la República Mexicana. Allá en México me reuní con uno de los comandantes que había logrado huir también, llamado Marco Antonio León Sosa. Mi nombre de guerra dentro del movimiento guerrillero, a mí me fui llamado el comandante Rolando. Y me dijo: Rolando, tienes que ir a Guatemala porque hay brotes nuevamente. Los muchachos están peleando en el oriente y tú conoces esa zona, tienes que irte para Guatemala. No pude negar, tuve que aceptar porque en el comunismo las órdenes se cumplen y no se discuten. Yo recuerdo que me fui para Guatemala, pero haciendo un paréntesis,
Yo quería cambiar estando en México. Vagaba por las calles, me metía a las cantinas, me metía a los salones, a beber, a estar en ese ambiente. Deseaba cambiar de vida porque me sentía tan solo, tan vacío. Cuando miraba a jóvenes de la edad mía, con sus novias, con sus familias, decía, ¿por qué yo no puedo ser como uno de esos? Pero me tenía capturado el comunismo, el crimen y ya la adicción a la droga. Estando en México, leí literatura de un escritor colombiano llamado José María Vargas Vila. Vargas Vila decía, ni mi madre es buena con timar las demás mujeres del mundo. Era un paranoico, era un loco, era un desquiciado, era un hijo del diablo que odiaba a la mujer y así decía palabras, unos despropios para la madre. Yo juré que la persona que era causante de mi desgracia era la mujer que me había traído al mundo. Yo recuerdo y dentro de mí dije, el día que yo encuentre a esa mujer, si es que vive, yo la tengo que matar. Yo tengo que matar a esa mujer porque ella me abandonó siendo un niño, nunca me pudo llegar a ver ni darme cariño. Regresé a Guatemala, seguí peleando, pero ya la guerrilla había perdido toda su fuerza. El gobierno no nos dejaba, no nos daba ninguna tregua, nos perseguía terriblemente. Me enrolé en el secuestro más famoso que ha existido en Guatemala. Secuestramos a una millonaria, una dueña de una fábrica de cementos. Murieron varios guerrilleros, pero nos llevamos a aquella mujer. Pagaron un alto rescate por ella. El dinero que se pidió por aquella mujer era con el propósito de comprar armas y pelear nuevamente. Recuerdo que cuando me paré en una esquina, una muchacha se me quedó viendo de pies a cabeza. Yo la miré 2 veces y ella se sonrió conmigo. Yo me supuse que aquella muchacha me había visto en algún asalto, en algún secuestro. Yo cargaba una pistola 380 en el jacket, la toqué, la preparé y dije, si esta me reconoce voy a tener que matarla. Comencé a caminar disimuladamente tratando de que aquella muchacha no se diera cuenta que yo estaba huyendo, de que ella me reconociera. Aquella muchacha, yo oí que sus pasos caminaron apresuradamente tras mí y cuando me alcanzó me tocó el brazo y me dijo, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, ¿qué es lo que quieres? Me dijo, ¿sabes una cosa? Esta pregunta yo se la he hecho a varias personas. Nosotros tenemos un hermano que no lo vemos de la edad de 5 años. Mi padre tiene un almacén en Chiquimula y mi padre nos dio una fotografía de él cuando él tenía 14 años. Mi padre dice que él está en México, que él es un guerrillero. Padre llora al ver en la televisión y en la prensa los cadáveres de los guerrilleros muertos y dice que si algún día apareciera su hijo, aunque sea muerto, ella quiere verlo. Hermanos, en el plan de Dios no existen coincidencias, sino la misericordia del Señor de la gloria. Yo recuerdo que aquella muchacha me miraba, pero emocionada me decía, y tú te pareces mucho a esa fotografía. Yo le dije, yo me llamo Eduardo y también mi padre tiene un almacén en ese lugar. Aquella muchacha no esperó que yo le dijera más y se tiró encima de mí, me abrazaba con emoción y con llanto, me dijo, Eduardo, yo soy Elba, ¿no te recuerdas cuando jugábamos? Tú estabas pequeñito, yo jugaba contigo. Aquella muchacha lloraba, yo hubiera querido llorar también, pero mis ojos estaban secos, yo no podía llorar, mi alma, mi corazón estaba cauterizada por el crimen, por tanto robo, por tanta maldad. Aquella muchacha me dijo, Eduardo, mi mamá vive y ella se va a poner feliz cuando sepa que está vivo. Yo le dije, mamá, yo no tengo madre, esa mujer se murió. Me recordé del juramento de asesinarla. Hermanos, los crímenes más terribles no se motivan en los arrabales, sino que se motivan en las personas que leen, en los estirpes sociales, en la high class, como le llaman. Ahí es donde se fecundan los más terribles crímenes. Prueba de ello son los crímenes que están aconteciendo en Puerto Rico, en la high class. Se están matando unos con otros sin unos crímenes bestiales y salvajes que no son producto de una mente humana, sino de una mente animal y diabólica. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me encaminé y dije, esta mujer ahora es la oportunidad. Aquella muchacha iba emocionada y se metió a la casa. Al instante salió una señora con la cabeza amarrada. Se me quedó viendo, pegó un grito y se tiró encima de mí. Decía, Eduardo, hijito de mi alma, qué bueno que te han encontrado. Yo le dije, señora, retírese de mí, usted no es mi madre. Yo la odio a usted. Ella lloraba y me decía, Eduardo, es que tu papá nunca me dejó llegar a verte, me juraba matar. Ella quería besarme, yo la retiré. Cuando la vi que se movía por un lado y que